Muy buenas tardes. Estamos iniciando el tercer tema del módulo 3 del Diplomado de Levantamiento Topográfico con fines catastrales, en el cual vamos a tocar los temas, en primer lugar, principio de geodesia y topografía. Vamos a hablar sobre las redes geodésicas que actualmente en nuestro país existe una reglamentación, ¿no? Existe toda una normativa donde nos orientan para el buen uso de estas redes geodésicas. Anteriormente, nosotros estábamos trabajando en un marco geodésico, ¿no?, distinto al que actualmente tenemos. Vamos a ver, inclusive, como parte del desarrollo de este tema, este marco geodésico que gran parte de la cartografía elaborada en nuestro país se ha hecho siguiendo ese marco geodésico, que lo conocemos como el PESAF 56. Actualmente, a raíz de la ley que se dio en catastro, implementaron o complementaron ahí en esa ley el nuevo marco geodésico que en este caso nuestro país estaba asumiendo, cambiando, donde todos los catastros, todas las elaboraciones de los catastros se tenían que regir a este nuevo marco geodésico, ¿no? Donde, como datum de referencia, como elipsoide de referencia, establecieron el WGS 84, ¿no? Entonces, el tema de hoy es dar una introducción en los principios geodésicos y topográficos y desarrollar el marco geodésico que estamos empleando en la actualidad. En principio, la geodesia, como concepto se puede decir, se ocupa de el estudio y la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra. Bueno, durante muchos años ese ha sido su preocupación, en este caso de la geodesia, el poder determinar la forma y dimensiones de la Tierra. Con el avance tecnológico, esta determinación ha sido, se puede decir, con una mayor precisión y ha ido cambiando, ¿no?, utilizando estos avances tecnológicos que actualmente nosotros tenemos. Eso ha facilitado en establecer la verdadera forma, en este caso de la Tierra, y cómo podemos ajustarnos para poder representarla en un plano. Ese es uno de los grandes problemas de la cartografía, ¿no? El poder representar un espacio territorial
que tiene sus formas, tiene sus relieves, tiene su curvatura en un plano, y que esa representación tenga la menor distorsión posible, que en esa representación podamos tener una forma y una medida lo más cercano a la realidad. Entonces, la geodesia nos ayuda, en este caso, en la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra. Proporciona los métodos necesarios para determinar la posición de una serie de puntos. Eso también ha mejorado grandemente con este avance tecnológico. O sea que tanto la geodesia como la topografía han aprovechado estos cambios tecnológicos, estos avances tecnológicos, ¿no?, para mejorar sus procesos y poder determinar con una mayor precisión, ¿no?, sus objetivos que se plantea. Uno, la determinación de la forma y dimensión de la Tierra, y otro, como estamos viéndolo ahí, de determinar las posiciones de una serie de puntos. Estos puntos están distribuidos por toda la zona objeto del trabajo, que a partir de estos puntos se puede deducir la forma que tiene, en este caso, lo que quiero representar, de una parte real hacia un plano, ¿no? Estos puntos que la geodesia va a determinar pueden servir también de apoyo a los trabajos topográficos. No solamente pueden servir, sino que sirven como apoyo, ¿no?, sirven como apoyo a los levantamientos topográficos. Entonces, de tal manera de que la geodesia y la topografía, ¿no?, se pueden, en este caso, complementar para mejorar estos trabajos topográficos o esta representación de la Tierra, ¿no?, esta representación de la Tierra. ¿Cómo podemos diferenciar lo que es topografía y geodesia? Bueno, en una explicación muy simple se puede decir: hasta donde podamos tener una representación plana de esta superficie de la Tierra, hasta ahí se puede hablar de topografía. Si esta extensión de la superficie de la Tierra, ¿no?, influye su curvatura, estaríamos hablando ya de un tratamiento que, en este caso, lo va a realizar la geodesia, ¿no? Entonces, actualmente, este avance tecnológico de la geodesia, ¿no?, es que ha llevado a mejorar la precisión de cada levantamiento topográfico. Podemos ver que, por ejemplo, puede existir un levantamiento en una determinada época, hace 10, 15, 20 años, que si hacemos ese levantamiento en la actualidad puede ser que no tenga las mismas dimensiones, y es más, no tiene la misma forma o posición, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, actualmente tenemos instrumentos con una mayor precisión que nos facilita el poder hacer este tipo de levantamientos, ¿no? Trabajamos con
información satelital con una mayor precisión, trabajamos con instrumentos GPS diferenciales, con estaciones totales, que hace 30 o 40 años no se tenía. Entonces se puede explicar las diferencias que pueden existir, ¿no?, entre esos procesos que se daban antes y lo que actualmente tenemos con este avance tecnológico, ¿no? Bien, en esta determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, que se ocupa en este caso la geodesia, vamos clásicamente a tener dos figuras geométricas. Una figura real, que se acerca más a la forma de la Tierra, y otra figura matemática, se puede decir, que se utiliza para poder implementar procesos matemáticos en la representación de esta Tierra. De tal manera que ahí estaríamos hablando de dos figuras y formas en este caso: el geoide y el elipsoide, que es la clásica que se ve en este caso cuando manejamos el tema de la geodesia. El geoide vendría a ser una prolongación, como se dice ahí, del nivel medio del mar o del agua, de los mares, por debajo de los continentes. De esta forma se podría obtener una superficie equipotencial que se denomina geoide, ¿no? Se puede decir, ese es el concepto, ¿no?, en este caso, del geoide. Es una prolongación del nivel medio del mar o de las aguas del mares por debajo de los continentes. Y aquí en la figura estamos viendo, ¿no?, esa prolongación. Si se dan cuenta, es una figura irregular, ¿no?, que por cuestiones prácticas no podemos utilizarla, porque no nos representaría o no podríamos utilizar principios matemáticos para poder representar la forma de la Tierra. Por eso que indica que esta figura se admite como forma real de la Tierra, pero tiene el inconveniente de ser irregular, lo que en este caso hace inapropiado el poder adoptarlo como superficie de referencia, porque nosotros vamos a representar la Tierra en un plano, y las medidas y la forma debe cumplir algunos principios matemáticos, algunas fórmulas que el geoide no nos proporciona. Entonces, teniendo ese problema, en este caso, de la forma de la Tierra, para su representación, es que luego vamos a ver que vamos a reemplazar a este geoide con un elipsoide. Vamos a graficar un poco el tema del geoide, ¿no?, mediante este video, que un poco nos explica la real forma de la Tierra. Vamos a ver este video para luego comentarlo sobre, en este caso,
comentario de este video. Vamos a ver. Vamos a tener este video, perdón. ¿Usted conoce la verdadera forma de la Tierra? ¿De la forma física de la Tierra? Seguramente que no. Un estudio que fue dado a conocer recientemente nos presenta cómo es nuestro planeta en realidad. Ahí podemos entender por qué la fuerza de gravedad del planeta se acumula precisamente en el área del Pacífico Sur, donde están ocurriendo todos estos sismos. Y por desgracia para ellos, van a seguir ocurriendo. Fernando Correa, la verdadera forma de la Tierra. Después de 2 años de observaciones desde el espacio, el 31 de marzo del 2011 se dieron a conocer los últimos estudios del explorador de campos gravitacionales y corrientes oceánicas, el satélite GOSE de la Agencia Espacial Europea. Sus observaciones muestran que la Tierra no es tan redonda como pensábamos, sino que tiene abultamientos en las regiones donde los campos gravitatorios son mayores. La superficie de nuestro hermoso planeta está llena de pliegues y bordes ásperos. Observe con toda atención esta gráfica obtenida por el satélite GOSE. Muestra en color amarillo las regiones donde el campo gravitatorio es mayor, en color rojo un valor intermedio y en color azul las regiones en donde es menor. Actualmente la región del mundo donde el campo gravitatorio es máximo se localiza en la zona de Indonesia y Nueva Guinea, así como en Europa en la cordillera de los Alpes y en Sudamérica en los Andes entre Chile y Perú. Se trata del más detallado mapa de la gravitación terrestre, gracias a las imágenes del satélite GOSE, que fue lanzado el 17 de marzo del 2009 desde el cosmódromo de Plesetsk, al norte de Moscú, a bordo de un cohete Rokot. Un antiguo misil balístico sirvió para posicionar en órbita a 255 kilómetros de altura al satélite GOSE con una vida útil de al menos 2 años, cuyos objetivos principales son determinar las variaciones del campo gravitatorio con una exactitud impresionante de 10 a la menos 5 metros por segundo al cuadrado, y también determinar el geoide, es decir, la forma de la Tierra, con una exactitud de 1 centímetro. Nuestro planeta orbita en torno al Sol a una velocidad de 29.5 kilómetros por segundo y gira sobre su eje a 463 metros por segundo. Por estos movimientos, los polos de la Tierra están ligeramente achatados. No se puede decir que la Tierra es esférica, sino geoide, ligeramente ovalada, mientras el radio de la Tierra en el Ecuador es de 6.378 kilómetros con 100 metros. El radio en los polos es menor, midiendo 6.356 kilómetros con 800 metros. Nuestro mundo tiene un área total de 510.072.000 kilómetros cuadrados. El 29.2% es tierra firme y el 70.8% son océanos. Si la Tierra fuera una esfera perfecta, la fuerza de atracción gravitacional, la aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado, sería uniforme en todo el planeta. Las corrientes oceánicas y los movimientos de las placas continentales serían muy diferentes. No obstante, en el interior de la Tierra, la distribución de masas no es uniforme. Además, se han levantado cordilleras montañosas y están distribuidas dentro de los continentes grandes masas de agua. La acción gravitatoria de estos factores le dan a la Tierra esta que sería su verdadera forma en cuanto a la distribución de los campos gravitatorios. Esto significa que el campo de atracción de nuestro planeta, la fuerza que evita que flotemos hacia el espacio, no tiene la misma intensidad en todas las zonas del mundo. Las mediciones del satélite GOSE sirven para entender mejor el movimiento de los continentes y las placas tectónicas, así como la forma que va tomando la Tierra en la superficie. El satélite GOSE nos ayudará a entender mejor cómo los megaterremotos van modificando a nuestro planeta. Después del 26 de diciembre del 2004, el mundo ya no es el mismo. Tras el megaterremoto de Indonesia, ahora nuestro planeta es ligeramente menos ovalado.
Las mediciones del satélite GOSE nos ayudarán a entender mejor cuál es la verdadera forma que va tomando nuestro planeta. Bien, ahí estuvimos un poco graficando mediante esta ayuda audiovisual de la verdadera forma de la Tierra, que se acerca bastante a esta aplicación del geoide, ¿no? Pero como habíamos indicado, esta figura no la podemos utilizar por su irregularidad de su forma para poder establecer todos los procedimientos cartográficos, topográficos y geodésicos que en la actualidad utilizamos. De tal manera de que como superficie de referencia para estos trabajos geodésicos se hace el cambio del geoide a un elipsoide de revolución. Este elipsoide de revolución se obtiene, se dice que al hacer girar una elipse en torno a su eje, como estamos viéndolo en el gráfico, en la figura, ¿no? No existe un solo elipsoide a nivel mundial, en este caso, sino que en esta época, cuando se utilizaba bastante el tema de los elipsoides, estos elipsoides tenían diferentes posiciones dependiendo de la zona en la cual estábamos trabajando. Es así que indican que de todos estos infinitos elipsoides posibles de poder utilizarlos, convendría elegir el que mejor se adapte al geoide, ¿no? Porque sabemos que en este caso el geoide es el que representa mejor la realidad de la forma de la Tierra, ¿no? Entonces, dentro de todos estos elipsoides, elegimos el que mejor se adapte a este geoide, ¿no? Dependiendo de la zona en la cual vamos a trabajar, como vuelvo a repetir. Ninguno de estos elipsoides va a coincidir exactamente con el geoide. Al tener ese problema de que ningún elipsoide, que es la figura geométrica que vamos a utilizar, se adapta a este geoide, es que vamos a utilizar el que mejor se adapte, ¿no? Algunos países pueden adoptar o adoptaban un elipsoide y otros países adoptaban otro elipsoide, dependiendo del que mejor se ajustara al geoide de esa zona, ¿no? Es por eso que en esa razón, a lo largo del tiempo, se hayan empleado distintos elipsoides que se adaptaran a una u otra parte de la Tierra y que actualmente están siendo sustituidos por un sistema global válido para todos ellos, ¿no? O sea, anteriormente los países buscaban el elipsoide que más se asemeje al geoide. En la actualidad se está manejando o se ha sustituido por un sistema global válido para todos esos países que posteriormente lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver. Seguimos describiendo el elipsoide, ¿no? Que es la figura geométrica en la cual vamos a utilizar, ¿no? Un elipsoide queda definido por sus semiejes mayores y menores,
en este caso A y B, semieje menor y semieje mayor. Para su empleo como superficie de referencia es preciso, ¿no?, además de sus dimensiones, especificar su posición con relación al geoide, ¿no? Entonces, esos dos parámetros anteriormente deberíamos establecer, además de conocer los semiejes mayores y menores, el poder determinar o especificar su posición con relación al geoide, ¿no? Estamos teniendo acá esta parte introductoria que nos está dando el marco conceptual, ¿no?, de lo que estamos aplicando en la actualidad para poder representar este tema de este espacio territorial, ¿no? Y que en los procesos catastrales se da bastante. Acordémonos que dentro de esos procesos catastrales se tiene dos representaciones: una representación gráfica, una información gráfica, donde vamos a utilizar todos esos parámetros, todos estos conceptos que estamos desarrollando para la generación de la cartografía. Está íntimamente relacionado los aspectos geodésicos con los procesos de la generación de la cartografía catastral, y que es importante que tengamos en conocimiento. Tengamos en cuenta también que hemos hablado que para la generación de esta cartografía catastral hacemos uso de dos procesos: uno directo, una topografía clásica, y otro indirecto, que sería toma de fotografías aéreas o de imágenes satelitales. Entonces, hay que tener esos dos conceptos para luego entender lo que estamos explicando acá, que me va a ayudar tanto para una topografía clásica de un levantamiento, como mediante el método directo, como unos procedimientos de restitución bajo el otro procedimiento, ¿no? Siguiendo con el aspecto conceptual, las intersecciones que el eje menor del elipsoide o eje polar con la superficie de este se denominan polos, ¿no? Tenemos que tendríamos, igual que los conceptos que manejamos, en este caso los ejes polares o los polos. La sección producida en el elipsoide por un plano que contenga el eje menor del mismo se llama meridiano, ¿no?, que coincide con los conceptos con los conceptos geográficos que tenemos, ¿no? Serían los meridianos, ¿no?, los planos que contienen, en este caso, ¿no?, el semieje menor. Los meridianos, por tanto, pasan por los polos y tienen forma elipsoidal, ¿no?, hablando en la parte geodésica, ¿no? Llegamos hasta acá como elipsoides, ¿no?, un elipsoide. La sección producida en el elipsoide por un plano perpendicular a su eje menor se denominan paralelos, ¿no?
Los paralelos son circunferencias, ¿no?, que bordean la Tierra. Son líneas imaginarias que establecemos mediante unas determinadas coordenadas. El paralelo mayor, correspondiente al plano que pasa por el centro del elipsoide, se denomina ecuador, ¿no? Entonces, igual que conceptos geográficos, vamos a tener, ¿no?, los paralelos, ¿no?, y el paralelo mayor está contenido, ¿no?, mediante la línea ecuatorial, ¿no? Entonces tenemos acá los meridianos y los paralelos. Acá podemos trazar, ¿no?, diferentes paralelos en esta figura que representa la Tierra, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos conceptos que refuerzan los conceptos geográficos que hemos estado o conocemos con anterioridad, ¿no? La longitud geográfica, viendo la figura, es el ángulo que representa acá, expresada en grados sexagesimales, igual que cuando hemos estado viendo los conceptos de coordenadas geográficas, ¿no? Tenemos una longitud geográfica cuya unidad de medida son los grados sexagesimales y que está formado por el plano del meridiano de origen, ¿no?, y el meridiano que pasa por el punto P, que es un punto que voy a determinar su ubicación, ¿no? Este meridiano, con relación a mi meridiano de origen, contiene un ángulo, ¿no?, un ángulo, como vemos acá, porque este es un arco, y que ese ángulo vendría a ser la longitud geográfica, ¿no?, para determinar la ubicación, en este caso, de este punto P, ¿no? Este es mi meridiano de origen, este es el meridiano donde está pasando este punto, ¿no?, y este vendría a ser el ángulo que me representa la longitud geográfica, ¿no? Si yo solamente conozco la longitud geográfica de este punto, no lo podría ubicar en esta posición. Este punto podría estar en cualquier posición, desde aquí hasta acá, ¿no? Tendría el mismo valor, ¿no?, el mismo valor en el ángulo. De tal manera que, además de la longitud geográfica, debemos conocer lo que viene acá, que es la latitud geográfica, que vendría a ser el ángulo expresado también en grados sexagesimales, formado por la normal al elipsoide desde el punto y el plano ecuatorial, ¿no? Ahí yo tengo una línea que es la normal del elipsoide que pasa por el punto, y tengo el plano ecuatorial. Entonces voy a determinar un ángulo que vendría a ser la latitud. Si yo no conozco la longitud, esa latitud podría ser en cualquier lugar de esta parte de acá, porque son unos paralelos. Entonces, conociendo la latitud y
conociendo la longitud, que podría ser, si yo conozco la longitud, podría ser que el punto estuviera en cualquier posición de acá. Conociendo los dos valores, voy a saber que ese es el punto, ¿no? Que es la intersección entre la latitud y la longitud, ¿no? Estamos hablando similarmente cuando representamos lo que son las coordenadas geográficas, ¿no? Que un punto, la ubicación de un punto lo podemos obtener conociendo los valores de la longitud y la latitud, ¿no? Ese concepto, ese mismo concepto, lo estamos manejando con el aspecto de la geodesia, ¿no? Bien, al poder nosotros identificar, en este caso, ese punto en el espacio, ese es uno de los objetivos que tiene o que persigue la geodesia. El poder, con una mayor precisión, el poder ubicar ese punto en el espacio, ¿no? Cuando hablamos de precisión, estamos hablando que puedas tener una variación en milímetros nada más de su ubicación real, una precisión en milímetros, ¿no? De ese punto. No confundirnos cuando hablamos, por ejemplo, de los GPS, que son navegadores, en que me dan una precisión no de milímetros, sino que ese valor puede estar en un rango de 5 a mayor metros a la redonda, ¿no? Hay que diferenciar esos tipos de GPS que hace uso la geodesia para poder determinar las coordenadas de sus puntos con relación, en este caso, a los puntos que se obtienen con GPS geodésicos diferenciales, que tienen otros procesos que son los que se utilizan para poder generar las coordenadas de unos determinados puntos, ¿no? Entonces, estos principios que estamos viendo acá nos sirven para poder explicar lo que utilizamos en la generación de la cartografía catastral, que son los sistemas de referencia y el marco de referencia geodésico que en ese caso tiene nuestro país, ¿no? Los trabajos geodésicos requieren el posicionamiento, en este caso de puntos, sobre la superficie de la Tierra. Determinar con una gran precisión las coordenadas, como hemos visto, ¿no? Esos son los objetivos de los trabajos geodésicos. Estos valores de coordenadas que definen la ubicación del punto, ¿no?, van a depender del sistema al cual se está haciendo referencia, ¿no? Podemos tener varios sistemas de referencia. Dependiendo de esos sistemas de referencia, es que vamos a obtener coordenadas de ese punto. Por ejemplo, un punto puede tener un valor de coordenadas que ese mismo punto, según el sistema de referencia, sería otro valor de coordenadas. Entonces, es importante hacer referencia cuando se dan coordenadas de unos determinados puntos, cuál es el sistema de referencia que se está utilizando para poder obtener esas coordenadas. Eso es un poco lo que nos está diciendo acá, ¿no? Los trabajos geodésicos requieren
el posicionamiento de puntos de la superficie de la Tierra y la determinación precisa de sus coordenadas. Estos valores de coordenadas que definen al punto van a depender, por eso ahí la explicación, del sistema al cual está haciendo referencias, que debe estar claramente definido, ¿no? El sistema de referencia geodésico o datum es la definición completa de los parámetros que se emplean para establecer estas coordenadas. Estos parámetros, cada sistema de referencia tiene distintos parámetros. Nuestro país, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ha escogido o ha oficializado un sistema de referencia y un marco geodésico de referencia, ¿ya? Entonces vamos a explicar, vamos a ir viendo y explicando sobre estos conceptos que es importante conocer cuando vamos a manejar información cartográfica. No solamente vamos a manejar, sino vamos a generar información cartográfica y que debemos estar o debemos generar bajo este marco oficial, ¿ya? Que luego vamos a ver cuál es nuestro marco oficial, nuestro marco geodésico de referencia oficial, ¿no? En la geodesia clásica, ¿no? Se ha empleado un sistema de referencia local, ¿no? Cuyo ámbito de aplicación estaba restringido a una determinada zona, ¿no? Estos sistemas están definidos por un elipsoide de referencia, del que se indica en sus dimensiones, un punto fundamental en el que se hace coincidir la vertical del lugar con la normal del elipsoide, o sea, hay una coincidencia ahí, ¿no?, de unas líneas, coincidencia entre la vertical del elipsoide, ¿no?, y la vertical de la normal del elipsoide. Esta generalmente también se establece las condiciones de tangencia entre el elipsoide y el geoide, ¿no? Tenemos acá el elipsoide y de repente acá en este punto coinciden con el geoide, ¿no? El elipsoide con el geoide. En estos casos empleábamos porque utilizábamos sistemas de referencia locales, ¿no? Nuestro país ha utilizado un sistema de referencia local que en este caso hasta el 2011, a partir de 2011 se dejó de utilizar, ¿no? Además del elipsoide, del punto fundamental, tenemos también un meridiano de referencia, origen de las longitudes geográficas, ¿no? Entonces, esa es la geodesia clásica en su representación, ¿no? Este elipsoide, situado de esta manera, se adapta bien al geoide, o sea, hay una coincidencia, no en su totalidad, pero sí en una dimensión, ¿no? Y por eso es que hablaban de sistemas locales, ¿no?, que manejábamos la coincidencia, en este caso, en esta zona, ¿no? Una zona más o menos amplia debería ser esa coincidencia, ¿no?, centrada en ese punto fundamental donde coincide la normal del geoide con el elipsoide y que se adaptará
en este caso, teniendo una distorsión mientras se aleja de este punto fundamental, ¿no? Los datum clásicos se definieron con el objetivo de buscar un buen ajuste sobre esta zona que íbamos a representar, que básicamente me determinaba un país o un determinado continente, ¿no? A esas dimensiones llegaba, lo que en este caso resultaba suficiente para las necesidades geodésicas y cartográficas de esa época, ¿no? Hasta el año, inclusive actualmente todavía seguimos utilizando un datum de referencia, pero que en su tiempo sirvió. Actualmente ha quedado un poco obsoleto ese sistema, y es por eso que cuando dieron la ley del catastro aprovecharon para hacer el cambio de marco de referencia, ¿no? Actualmente se precisa el empleo de un sistema de referencia global a nivel mundial, ¿no? Este sistema de referencia global puede ser empleado en toda la Tierra y sirve en este caso como base a los sistemas de navegación por satélite, ¿no? Entonces, al avance tecnológico, donde establecieron toda una constelación de satélites, ¿no? Que para este continente manejamos 24 satélites, ¿no? Estos sistemas se ajustaban a ese sistema de navegación por satelital, ¿no? En este caso, si nosotros vamos a manejar un sistema de referencia global, debemos tener en cuenta que este sistema de coordenadas va a ser un sistema de coordenadas cartesianas tridimensional, cuyo centro de este sistema se sitúa en el centro de la masa del planeta. Esa es una de las características de este sistema de referencia global, ¿no? Que su centro de coordenadas es el centro de masas del planeta, el centro de la Tierra. El eje Z, que me da la altura, coincide aproximadamente con el eje de rotación de la Tierra, ¿no? El eje Z, como lo estamos viendo acá, ¿no? El eje de rotación de la Tierra. El eje X es perpendicular a él, ¿no? Al eje Z. Y el eje Y se sitúa en el plano correspondiente del meridiano de referencia. Y el eje Y es perpendicular a ambos ejes, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no?, el sistema de referencia en la cual, ¿no?, el eje X, el eje Y y el eje Z forman un ángulo de 90 grados cada uno de ellos, ¿no? Esa es la característica que me está indicando ahí. Y esto cuando empleamos un sistema de referencia global, que es el que estamos empleando en la actualidad en nuestro país, ¿no? De tal manera de que este sistema de referencia que adopta el Perú es, ¿no?, el sistema de referencia global, ¿no?, o el conocido por siglas que es el WGS 84, ¿no? Es un sistema de referencia global que
actualmente están utilizándolo muchos de los países, ¿no?, del mundo. Este sistema de referencia utiliza tecnología GPS, ¿no?, en donde su elipsoide es asociado al WGS84 y que sus características, ¿no?, en este caso de este elipsoide es la siguiente, ¿no? Tiene el elipsoide GR80, ¿no?, el datum que es geocéntrico, tenemos acá un semieje mayor, estábamos hablando, que tiene su valor, semieje menor, que también en este caso tenemos un determinado valor, achatamiento. Estos son parámetros que se utilizan para poder obtener las coordenadas de un determinado punto. Nuestro país, para un efecto práctico, vamos a ver la normatividad correspondiente, utiliza como elipsoide el WGS84, ¿no?, que sus parámetros casi coinciden con una pequeña variación, en este caso en el semieje menor, ¿no?, si se dan cuenta y si comparan, en el cuarto decimal, ¿no?, que es 14 y acá es 24, ¿no?, pero que por cuestiones prácticas estamos utilizando en este caso este sistema de referencia, que es el WGS84, ¿no?, con estos parámetros. ¿Para qué nos sirve todos estos parámetros y este sistema de referencia? Es que actualmente se trabaja la ubicación de los puntos bajo la recepción de información satelital que me permita, en este caso, determinar con una mayor precisión, ¿no?, las coordenadas de un determinado punto. Lo utilizamos en procesos catastrales cuando me piden que los levantamientos, puede ser topográficos o fotogramétricos, ¿no?, se ajusten o partan de punto de control geodésico, ¿no?, de un orden C, ¿no? Vamos a ver la normatividad. De tal manera que, por eso es que debemos conocer estos conceptos para poder entender este marco geodésico, este nuevo marco geodésico que vamos a utilizar en la generación de la cartografía, ¿no? Vamos a ver otro video un poco que nos explica, ¿no?, el tema de la generación de estos puntos geodésicos, ¿no?, en un proyecto que se dio en más o menos 2007, donde contemplaba, en este caso, realizar una densificación de punto de control con el objetivo de complementar o aplicar, en este caso, la generación de la cartografía catastral a partir de estos puntos geodésicos, ¿no? Vamos a ver este pequeño video que fue en esta época bajo el auspicio de COFOPRI, la SUNAT. Hola, hoy conoceremos qué es la Red Geodésica Nacional. Y para comenzar, primero debemos entender en qué consiste una red de estaciones receptoras de información satelital. Imaginemos nuestra ubicación en este
este preciso momento. Para determinar las coordenadas exactas de nuestra posición, requerimos en principio de la ayuda satelital. Nuestro receptor satelital móvil recibe la información de esta posición desde las constelaciones satelitales. Es necesario corroborar esta información para obtener coordenadas más precisas, y para corregirlas utilizamos la información brindada por las estaciones receptoras permanentes de la Red Geodésica Nacional, las cuales estén ubicadas más cerca de nuestro receptor satelital móvil. La Red Geodésica Nacional es el conjunto de estaciones receptoras permanentes distribuidas a nivel nacional y que están interconectadas vía Internet. Esta red se encarga de captar datos geodésicos y procesa esta información para emplearla en distintos proyectos de gobiernos locales, regionales y nacionales, en beneficio de nuestra población. Económicos en los diferentes proyectos de infraestructura. También tenemos los trabajos de los entes generadores de catastro urbano, rural, minero, forestal y vial. Esto permitirá identificar qué concesiones mineras están en áreas donde existen zonas arqueológicas o reservas naturales protegidas. Estableciendo claramente estas demarcaciones, se evitarían distintos conflictos socioambientales. También se destacan los trabajos de ingeniería civil y construcción de carreteras. Los trabajos de infraestructura, como la construcción de carreteras, canales de irrigación y represas, requieren de precisión en la etapa de planeamiento y ejecución. Pongamos un caso. Un ingeniero necesita de exactitud para que un punto A y un punto B se unan en determinada ubicación, en el menor tiempo y con la mayor eficiencia. Para unir estos 65 kilómetros, el ingeniero necesita valerse de la red geodésica para ubicar un par de puntos visibles entre sí cada 5 kilómetros, y así ambos trechos de la vía podrán unirse a la perfección. De esta manera, los cálculos económicos realizados en la planificación serán similares a los de la ejecución, y así se ganaría un gran ahorro económico para el país, evitando costosas imprecisiones. Así podremos diferenciar un trabajo empleando la red geodésica de otro proyecto que no la emplee. Además, se encuentra aplicación en el control de tráfico aéreo y marítimo. Las naves aéreas y embarcaciones cuentan con navegadores GPS y tienen los mismos problemas de precisión que los navegadores utilizados en tierra. Por lo tanto, también es necesario mejorar la precisión de sus datos con el sistema de aumentación que ofrece la Red Geodésica Nacional. El control de represas y deslizamientos de taludes es otra de las aplicaciones de la red geodésica. En distintas partes de nuestro país encontramos represas y fallas geológicas que requieren ser estudiadas a fin de determinar posibles deslizamientos o rupturas que podrían poner en riesgo la seguridad de grandes poblaciones. Desarrollar un sistema de monitoreo de todas ellas, vigilando sus puntos más sensibles, evitará poner en riesgo la vida de sus habitantes. Asimismo, en las partes costeras del Perú es factible contar con un sistema de monitoreo continuo de las mareas, con la finalidad de determinar con anticipación posibles tsunamis. Así, la infraestructura de esta red integrada de estaciones receptoras permanentes distribuidas a nivel nacional recibe información de posicionamiento de las constelaciones satelitales. Así se logrará corregir los errores de mediciones existentes, alcanzando precisión del orden de centímetros o milímetros, y se constituirá en el marco geodésico único del Perú, elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país. Bueno,
Como les había indicado, este es un proyecto que se dio más o menos en el año 2007, donde tanto el Instituto Geográfico Nacional, SUNAR y el ICOFOPRI, tres instituciones del Estado, ¿no?, hicieron o juntaron sus esfuerzos para, en primer lugar, generar una cartografía, una nueva cartografía, siguiendo los parámetros y normas técnicas que se dieron para mejorar, en este caso, el tema de la generación de la cartografía. El IGN tuvo la responsabilidad de ampliar la red, ampliar la cantidad de puntos de control, estableciendo lo que habíamos escuchado ahí, en este caso, las estaciones de rastreo permanente, ¿no? Las estaciones de rastreo permanente se puede decir, son puntos que tienen incorporado un GPS en el cual va a recibir señales satelitales las 24 horas del día, los 365 días del año, que me va a permitir poder hacer un control, un mejor control, en este caso, de el postprocesamiento de la información de los puntos que yo genere, ¿no?, utilizando esta red, ¿no? Entonces, en este caso, el IGN amplió este marco geodésico, esta red geodésica, que COFOPRI, en los procesos catastrales que se ejecutaron en esa época, utilizaba estos puntos para la generación de la cartografía. Y SUNAR, o registros públicos, o registro de predios, se encargaba de recibir la información y en algunos casos hacer una evaluación de los predios que estaban inscritos y que no estaban inscritos para establecer diferentes políticas de regularización, ¿no? De tal manera de que cuando se juntaron, en este caso, estas tres posibilidades, estas tres instituciones, bueno, se llegó a normar o generar información bajo las normas que se establecieron, ¿no? ¿Qué cosa vendría a ser el sistema geodésico oficial? Un poco que hemos visto que no solamente la generación de esta red geodésica sirve para fines catastrales, hemos visto una infinidad de aplicaciones, tanto en la parte cartográfica como en la parte de la construcción civil de carreteras, como la parte de monitoreo de mareas, de poder tener un seguimiento de deslizamientos en la zona de huaicos, ¿no? En el tema de navegación, o sea, tiene múltiples usos, pero que en este caso nosotros vamos a utilizarlo, esa red, a una gran precisión. Hablaba ahí en el video de centímetros y llegamos a milímetros. Esa es la precisión que necesitamos. Entonces, este sistema geodésico oficial vendría a ser el conjunto conformado por la red geodésica horizontal oficial y la red geodésica vertical oficial.
sea, tenemos dos redes. Una red horizontal, oficial, y una red vertical, ¿no? Estas dos redes que me van a dar distinta información, una en el tema de generación de cartografía planimétrica, hablamos de la red geodésica horizontal, y otra para darme la elevación o la generación de información altimétrica. Estaríamos hablando de la red geodésica vertical, ¿no? Entonces, ambas redes son importantes en los procesos catastrales y cartográficos. Están, en este caso, a cargo del Instituto Geográfico Nacional. El ente oficial que maneja y administra estas dos redes es el Instituto Geográfico Nacional. Ambas redes constituyen el sistema de referencia único a nivel nacional, el cual se encuentra integrado a los sistemas de referencias mundiales. O sea, nuestro país, con esta red geodésica, tanto de puntos horizontales como verticales, no es una red aislada, no es una red local, como anteriormente se tenía y se generaba cartografía, sino que esta red tiene la propiedad, o tiene en este caso la particularidad de que se encuentra también integrado al sistema de referencia mundial, y esa es una de las ventajas de este nuevo marco geodésico, ¿no? La red geodésica nacional, que lo administra el IGN, es el marco de referencia del ordenamiento catastral público y privado que se realiza en el Perú. Fíjense ahí, en este caso, lo que están estableciendo, ¿no? Que esta red geodésica es el marco de referencia oficial de ordenamiento del catastro público y privado que se realiza en el Perú, ¿no? Si hablamos de estas dos redes, vamos a comenzar a explicar lo que es la red geodésica horizontal oficial, ¿no? La red geodésica horizontal nacional clásica, que se daba antes en el Perú, ha sido implementada en el Perú hasta el año 1980. A partir de ese año, mediante mediciones astronómicas y estructuradas en redes de triangulación de primero, segundo y tercer orden, hasta cuarto orden, sobre la base del sistema local geodésico, era el que yo les indiqué, el provisional sudamericano, más conocido como PESAP 56, ¿no? Provisional sudamericano de 1956, que es el PESAP 56, que tiene el punto de origen en la Canoa, República de Venezuela. O sea, ese era nuestro antiguo marco de referencia de la red. Utilizaba el PESAP 56 y como punto de origen el de la Canoa de la República de Venezuela. Esta red geodésica horizontal se utilizó hasta que se dio la ley del catastro, a pesar de que además que dieron un tiempo de adecuación, el cual no concluyó bajo la resolución jefatural 086 de 2011, en el cual establece que da por concluido el periodo de conversión progresivo establecido en el artículo 6 de la resolución
079/2006, finiquitando, por tanto, la vigencia y uso del Sistema Local Geodésico Provisional Sudamericano, más conocido como PESA 56. Ahí está. Bajo esta resolución, finiquitan la vigencia y el uso de este sistema local geodésico para poder, en este caso, llegar a establecer, como el artículo 2, constituyese como red geodésica horizontal oficial a la red geodésica geocéntrica nacional, más conocido como REGEN, la misma que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, SIRGAS. Ahí está de lo que estamos hablando. Esta nueva red geodésica nacional, horizontal, oficial, no es una red geodésica local, sino que tiene un respaldo, ¿no?, de la red, o mejor dicho, del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, más conocido como SIRGAS, ¿no?, sustentando el marco internacional de referencia terrestre, ¿no? Esta referencia geodésica de 1980, con sus parámetros, que es la red geodésica geocéntrica nacional, está conformado, ¿no?, por las estaciones de monitoreo continuo, ¿no?, y los hitos o señales de orden 0, orden A, orden B y orden C. Aquí hacen un cambio de denominación. Antes teníamos primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Ha sido modificado. Ahora tenemos señales de orden 0, orden A, orden B y orden C, los cuales están distribuidos dentro del ámbito del territorio nacional, los mismos que constituyen bienes del Estado. O sea, son bienes del Estado que, para efectos prácticos, como ya lo habíamos mencionado, pero ahora tenemos esta resolución como respaldo jurídico, para efectos prácticos se utiliza como elipsoide el WGS 84, ¿no? Queda vigente, la presente disposición es de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas y privadas a efectos de uniformar la elaboración y actualización cartográfica en el país. Por favor, vamos a ver. Obligatorio para las entidades públicas y privadas. ¿Qué año? En el 2011. A efecto de uniformar la elaboración y actualización de la cartografía en el país. Estamos cumpliendo con este artículo 4 de la obligatoriedad de utilizar este nuevo marco geodésico que establecen a las entidades públicas y privadas. Bueno, habría que ver y evaluar si se está cumpliendo con la generación de la cartografía en ese sistema y de solicitar información cartográfica
solo en este sistema, porque el otro sistema ha finiquitado. Ya no utilicemos un sistema local geodésico. Vamos a utilizar un sistema global que ha sido generado por el sistema de referencia geocéntrico para las Américas, o SIRGAS. Está muy claro ese aspecto, que nuevamente aprovecho para poder dar hincapié en este nuevo marco geodésico que tenemos, que no es tan nuevo porque ha sido implementado hace muchos años, pero bueno, hace algunos años, pero que lamentablemente todavía no llegamos a cumplir con todas estas normatividades. La Red Geodésica Nacional, o REGEN, permite al país disponer de información confiable, acorde con los avances tecnológicos. Es verdad. No solamente hemos cambiado un sistema de referencia, sino que ese sistema de referencia está respaldada por la utilización de instrumentos de avances tecnológicos que me generan o me dan una gran precisión en la ubicación de las coordenadas de los puntos, compatibles con otros sistemas regionales y del mundo. O sea, no es un sistema local específicamente, sino es un sistema regional, SIRGAS, para todas las Américas y a nivel mundial inclusive, y que además sirve de soporte para la información georreferenciada de sectores tan diversos como transportes, interior, agricultura, energía y minas, vivienda, ambiente, turismo, defensa y las actividades relacionadas con el catastro, entre otros. Lo tenemos ahí claro. Las ventajas cartográficas, tecnológicas y georreferenciables que se dan en la actualidad. Antes, cuando cada distrito, cada país manejaba su propio marco de referencia, partía de diferentes puntos de control que ya no estaban ni controlados, ¿no? ¿Cuál es el problema que surgía acá? Que la cartografía que se producía en diferentes entidades o empresas no se podría integrar, porque cuando se integraba surgía algunas superposiciones, porque no había un control de estos puntos y no había un marco de referencia que me ayudara a evitar esas superposiciones. En el mejor de los casos, cuando se partía de esos puntos de control, porque en el peor de los casos generaban cartografía
sin tener una referencia, sin que sea georreferenciada. Y peor era la cosa, ¿no? A partir de esta ley cambia el tema cartográfico. Ya no es posible generar cartografía independientemente cada uno por su lado. No, genérame la cartografía partiendo de puntos de control geodésico que estén enlazadas a la red geodésica nacional y que tengan el respaldo del Instituto Geográfico Nacional. Ahí está el cambio de esta parte cartográfica que se ha respaldado en la geodesia para la generación de estos puntos de control, ¿no? He tenido acceso a una información, de repente está un poco desactualizada, pero inicialmente dentro de este proyecto de SIRGAS, ¿no?, del Sistema de Referencia de las Américas, en el Perú se establecieron 10 puntos GPS de orden 0. El orden 0 es de la máxima precisión, ¿no? En ese sentido, estos 10 puntos de orden 0 que se ubicaron en Lima, Piura, Iquitos, Arequipa, Pucallpa, Puerto Maldonado, Talara, Matarani, La Punta en Callao, y en el IGN, ¿no? Estos puntos, estos 10 puntos que se originaron a partir de puntos de control del proyecto de SIRGAS, que en el Perú, dentro de su red, establecieron estos 10 puntos, constituyen la base de la red geodésica geocéntrica nacional, que es el REGEN. Este es, se puede decir, nuestro punto de control a nivel nacional del Perú, que a nivel de las Américas, ¿no?, como un gran territorio, como un espacio territorial, comenzaron a establecer sus puntos, en el cual en el Perú tenemos 10 de orden 0. Que a partir de estos puntos, luego se van a generar otros puntos de la red geodésica nacional, ya de otros órdenes, que al final me van a servir para poder generar puntos de control geodésico de orden C, ¿no? De tal manera de que, teniendo ya este marco, teniendo ya estos puntos de control, pudieron, en este caso, ampliar esta red, ¿no?, colocando puntos de control geodésico y que estaban respaldados por equipos de monitoreo que funcionan todas las 24 horas del día y que son los puntos que nos sirven para hacer un control sobre esto, ¿no? Estos puntos, como le dije, ¿no?, ha sido densificada esta red, este régimen ha sido densificada mediante el establecimiento de 4.955 puntos geodésicos a nivel nacional, 45 estaciones de rastreo permanente, ¿no?,
como parte del proyecto de consolidación de los derechos de propiedad inmueble que le estábamos hablando anteriormente, en el marco internacional de referencia terrestre. O sea, estos 45 puntos de estaciones de rastreo permanente que utilizamos para poder en el postproceso mejorar la precisión de los puntos que estamos generando, ¿no? Se establecieron en este proyecto de consolidación de los derechos de propiedad inmueble, ¿no? Y que están, vuelvo a repetir, en el marco internacional, ¿no? La red geodésica geocéntrica nacional está conformado por las estaciones de monitoreo continuo o de rastreo permanente, los hitos o señales de orden A0, A, B, C, distribuidos dentro del ámbito del territorio nacional, los mismos que constituyen bienes del Estado, como ya habíamos indicado. Estoy reforzando en este caso esta normatividad. Antes de que se establezca todo este marco, como se habían visto, manejábamos el PESA 56. ¿Cómo podemos nosotros utilizar esa información que se produjo en esa fecha? Bueno, establecían parámetros de transformación, pero en la parte urbana no funcionaron esos parámetros. De tal manera de que establecieron acá que para la parte urbana, ¿cuál era la salida? Y la única salida que dijeron era que se genere o se hagan unos nuevos levantamientos. Es por eso que en estos procesos catastrales se establecen generar una nueva cartografía a nivel de lote, con grandes detalles, con gran precisión y en este nuevo marco. De tal manera de que todos los levantamientos catastrales deben estar respaldados por una cartografía. Y esa cartografía de estos levantamientos catastrales estén generados por al menos 3 puntos de control geodésico de orden C dentro de la red geodésica nacional, ¿no? Y que se generen, ¿no?, nuevamente en el proceso de levantamiento catastral, ¿no? Aquí tenemos aquí una distribución de puntos, ¿no? Aquí tenemos una distribución de puntos que según el orden 0, A, B, a nivel nacional, ¿ve? De los puntos de control de orden 0, que inicialmente eran 10, que se establecieron en el marco de la red de las Américas, CIRGAS, y que luego en nuestro país se convirtió en la red geodésica nacional, se han generado unos nuevos puntos de orden A, B, de los cuales luego vamos a generar una mayor cantidad de puntos de orden C, ¿no? Que es lo que utilizan en este caso los procesos catastrales. Dentro de esta normativa, ya lo hemos visto de repente en algunos desarrollos de algunos
establece un sistema además de proyección cartográfica. No hay que confundir un sistema de la Red Geodésica Nacional, ¿no? Un sistema oficial de la Red Geodésica Nacional, ¿no? Un sistema de referencia y marco de referencia geodésico. Ese me da los parámetros para la generación de puntos de control, ¿no? Que está complementado, eso está complementado con un sistema de proyección cartográfica. ¿Qué son las normas, los procedimientos cartográficos que se utilizan para la representación de un determinado espacio territorial, de tal manera de que esta representación tenga la menor distorsión posible? En este escenario es que en el Perú establecen este sistema de proyección cartográfica, indicando que el sistema de proyección cartográfico para la República del Perú es el sistema universal transversal de Mercator, o sea, UTM, el cual es un sistema cilíndrico transverso conforme secante al globo terráqueo con las siguientes características técnicas. Esta es la parte, se puede decir, el concepto técnico de las coordenadas UTM. Es un sistema cilíndrico transverso conforme secante al globo terráqueo con las siguientes características técnicas. Zona de proyección del territorio nacional. Su amplitud de esa zona es de 6 grados de longitud de cada una de estas zonas. ¿En qué zonas está el Perú? Ya lo hemos visto, zona 17, 18 y 19. Ese es el sistema de proyección en diferentes zonas. La zona 17 tiene su meridiano central, que es en el medio, ¿qué pasa? ¿No? Que tiene las siguientes coordenadas: de 78 grados a 84 grados de longitud oeste, ¿no? Ese es el ancho de la zona, cuyo meridiano central se encuentra en la longitud 81 grados. O sea, mi zona 17, ¿no? Zona 17 tiene 6 grados, ¿no? Zona 17. Y mi meridiano central, en medio de esa zona, mi meridiano central se encuentra en la longitud 81 grados oeste, ¿no? Esto vendría a ser la zona 17, ¿no? Que tenemos acá, la zona 17. En la zona 18, ¿no?, que es la siguiente zona, también tenemos un meridiano central y tenemos una longitud. Si esta es la zona 17, acá tenemos 72 grados, 78 grados, ¿no? 78 grados acá. Tendríamos acá hasta 84 grados acá, perdón, 84 grados, 81 grados, y acá vendría a ser
78 grados, ¿no? Ahí tenemos. Esta es la zona 17. 84 grados en el extremo de la zona 17, 81 grados en el meridiano central y 78 grados en el otro extremo de la zona 17. La zona 18, como es continua, comienza en 78 grados, su meridiano central 75 grados y su otro extremo 72 grados. Y la zona 19 comienza 72 grados, su meridiano central 69 grados y la siguiente 66 grados, que estarían las tres zonas, ¿no?, en la cual está cubierto nuestro país, ¿no? Eso oficialmente lo indican bajo esta resolución. Latitud de origen 0 grados, que es en el Ecuador. Unidades de medidas es en metros. El falso norte 10 millones. Falso este 500.000 metros. Y factor de escala de meridiano central 0.9996. ¿No? Estos son los parámetros que nos sirven para poder generar el sistema de coordenadas y que va a ser reemplazado, en este caso, graficado bajo el sistema de proyección cartográfica que en nuestro país utiliza es el UTM, ¿no? ¿Cómo vamos a poder generar estos puntos de control geodésico para un levantamiento catastral, ¿no? Ya habiendo explicado todo el escenario normativo de la parte geodésica, nos indican que para poder establecer puntos de control geodésico para un levantamiento catastral debemos hacer lo siguiente. Debe tener en cuenta, en este caso, los efectos de curvatura terrestre y el factor de escala para poder generar. O sea, estos parámetros sí influyen en la generación, que internamente los software lo van a ir corrigiendo, ¿no? Se debe ejecutar con equipos GNSS, diferenciales de alta precisión, equipos geodésicos, GPS, diferenciales de alta precisión. Aplicar procedimientos de observación que permitan una precisión confiable y compatible con las especificaciones técnicas que corresponde para los levantamientos catastrales. Una de las aplicaciones técnicas es que los puntos de control geodésico deben ser de orden C, por ejemplo, ¿no? En una determinada localidad se debe establecer como mínimo 3 puntos geodésicos de orden C, es lo que está indicando, con lo cual se puede dar inicio el levantamiento catastral. Mínimo 3 puntos. ¿3 puntos es suficiente? No. Dependiendo de la extensión, vamos a generar 10, 15, 20, 30 puntos de control para cubrir, dependiendo la extensión del territorio, ¿no? La precisión mínima de los puntos geodésicos que vamos a generar la cartografía catastral en los levantamientos catastrales que son de orden C, la precisión relativa es de 1 en 100.000, que establece como especificaciones técnicas que nos están indicando en esta parte de acá. Se recomienda que el tiempo de posicionamiento mínimo que garantice el establecimiento de un punto geodésico de orden C debe ser de 30 minutos de observación, más 2 minutos por cada kilómetro de la línea base, ¿no? En la práctica,
dependiendo de la recepción de los satélites, en este caso, que recepcionan nuestros equipos, puede ser un mayor tiempo de 30 minutos, dependiendo de las cantidades de satélites que está recepcionando. A mayor cantidad de satélites, menor tiempo que vamos a emplear. Los puntos geodésicos deben estar enlazados a la red de control horizontal y vertical oficial, integrados al CIRGAS, ¿no? Como ya lo hemos explicado. Se deben considerar el nivel medio del mar como el referencial altimétrico y los puntos de orden 0, A, B y C como referencia horizontales, ¿no? Ya hemos visto los puntos de control horizontal con relación a los puntos de control vertical. El establecimiento de puntos geodésicos para fines catastrales se sujetará a las especificaciones técnicas dadas por el Instituto Geográfico Nacional según el orden o la precisión, ¿no? Para esto tenemos, por ejemplo, esta ficha técnica del Instituto Geográfico Nacional, donde tiene algunas características como el código del punto o la identificación del punto. Debemos tener una identificación de un punto, ¿no? ¿Qué denominación tiene ese punto? Localidad, ¿dónde está ese punto? ¿Quién lo generó ese punto? ¿No? La ubicación, ¿no? Características, en este caso, de la placa. La latitud, hablamos ya de ese punto, en WG64, la longitud, en grados, minutos y segundos, en WG64, la transformación de las coordenadas geográficas a coordenadas UTM, tanto en el norte como en el este. Seguimos en el mismo marco, en WG64, altura elipsoidal, elevación referencial, la zona donde corresponde el punto, el orden del punto. Debemos indicar qué orden de punto es: orden 0, A, B y C. Ese es importante. Acá se tiene un croquis de la ubicación del punto. Además del croquis, tenemos la fotografía, tratando de que salgan algunos elementos que podemos identificar para poder encontrar este punto, ¿no? La localización, distrito, provincia y departamento. En este caso es un punto de Satipo, en Junín. Una pequeña descripción, la marca de la estación, ¿no? Y elementos como quién lo revisó, jefe de proyecto y la fecha. Este es un formato empleado por el IGN para describir un punto geodésico, ¿no? Ya tenemos este formato que lo ha establecido el IGN y que cualquier empresa, tanto pública como privada, debería ajustarse a este formato, porque estos puntos no solamente puede ponerlo el Instituto Geográfico Nacional, sino también puede ser que haya sido generado por una empresa particular, y dependiendo de algunos casos, en este caso
piden esto, que si no lo ha colocado el IGN para un tema de catastro, estos puntos deben ser, en este caso, validados por el IGN. Y para validar el punto deben estar de acuerdo, en concordancia con el formato, en este caso, del punto que el IGN ha establecido, y que además del formato nos especifican, en este caso, ¿no?, para un orden C, cómo debe ser la monumentación del punto, el material, en este caso de concreto, las dimensiones de profundidad y de lo que debe quedar ese punto, ¿no?, sobre la superficie, ¿no?, las dimensiones del punto, los datos que debe tener la placa acá, qué datos, ¿no?, las dimensiones de la placa, que este modelo ha sido obtenido de un proyecto de normas técnicas de levantamiento geodésico del IGN, y acá podemos apreciar, ¿no?, en este caso, un punto o una placa ya establecida. Acá está el orden, la denominación del punto, ¿no?, punto PCG 05, por ejemplo, la empresa, el lugar, ¿no?, siempre se pone ahí, se prohíbe destruir, y la localidad, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un punto de control horizontal, ¿ya? Hay que diferenciarlo de los puntos de control vertical, que tienen otro modelo, ¿no? Pero los puntos de control horizontal, ahí estamos viéndolo, en este caso, según el modelo que ha establecido el IGN. Así como hay puntos de control horizontal que me van a marcar, en este caso, la generación de la parte de georreferenciación de la cartografía, existen también la red geodésica vertical oficial, ¿no? Perdón. Esta red geodésica vertical oficial también constituyese como red geodésica vertical oficial a la red de nivelación nacional. O sea, si yo quiero elaborar proyectos en la cual, además de la cartografía, en el tema de georreferenciación, debe estar respaldado a la red geodésica nacional de punto de control de orden C, si además de eso mi proyecto necesita con gran precisión los niveles del proyecto sobre los puntos que están en la superficie, estaríamos hablando de la red geodésica vertical. Esta red geodésica vertical también está a cargo del Instituto Geográfico Nacional, la misma que tiene como superficie de referencia el nivel medio del mar, ¿no? Esta red está conformada por marcas o cotas fijas, o BMs, que le conocen, ¿no?, distribuidos por todo el ámbito territorial, ¿no?, del territorio nacional, a lo largo de las principales vías de comunicación terrestre, los mismos que constituyen bienes del Estado, ¿no? Estos puntos de control deberían ser generados algunos puntos más actualizados.
a veces vamos a encontrar puntos que han sido generados muy antiguamente, que de repente el valor ya no corresponde, y en muchos de los casos, cuando compramos esta data y vamos a buscarlo en la ubicación que nos han establecido, no lo encontramos porque están destruidos, ¿no? Entonces, estos puntos me van a servir cuando comienzo a generar información altimétrica. Tiene su formato, ese punto, ¿no? Tiene su ficha técnica que, igual que la ficha de los puntos de control, este formato lo ha establecido el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Y varía en alguna presentación de los datos. Por ejemplo, la ubicación del punto, estamos acá con departamento, provincia y distrito, ¿no? ¿Qué características tiene este punto? Disco de bronce, por ejemplo. Fue generado por el Instituto Geográfico Nacional. Tiene un código de la hoja, ¿no? Denominación del punto, la elevación, que es el dato que necesitamos, ¿no? Para poder llevar la cota al proyecto, el orden de primer orden, segundo orden, ¿no? Sobre el nivel medio del mar, acá tenemos también un croquis de referencia con la foto, ¿no? Y la descripción del punto, ¿no? El objetivo de esta ficha técnica es solamente, o el dato que tiene ahí de esa ficha es un dato que me va a servir para lo que es la elevación del punto. Si se dan cuenta acá, no tengo las coordenadas de ese punto, porque ese no es el objetivo de esta red, sino establecer las altitudes de los puntos. Es por eso que no tengo una coordenada del punto, tengo una ubicación referencial, y voy a ver y voy a tener, en este caso, una foto que me ayuda para poder ubicar ese punto. Pero yo no voy a poder utilizar ese punto para un tema de levantamiento georreferenciado, que sí tiene la ficha técnica, en este caso, de los puntos de control del IGN, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Si yo quiero hacer un levantamiento topográfico o fotogramétrico, necesito esta ficha para la ubicación espacial. ¿Por qué? Tiene coordenadas: norte, este, latitud, longitud. Coordenadas. La elevación, en este caso la elevación es referencial. Si yo quiero una precisión en el tema de la elevación, además de este punto de control, tengo que buscar cerca del proyecto esta ficha de acá, que es el tema vertical, ¿no? En resumen, este nuevo marco geodésico nos permite obtener una cartografía, en primer lugar, con una gran precisión, respaldada por puntos de control geodésico que han sido generados por un proceso que se respalda de punto de control
en las Américas bajo la obtención de señales satelitales que están respaldadas, en este caso, con diferentes orden 0, A, B y C. Este nuevo marco geodésico es global o mundial, a diferencia del anterior marco que teníamos, que era un marco local, ¿no? Y que ha quedado, en este caso, ya obsoleto, se puede decir, ese tipo de información, porque los puntos que se establecieron en su época no tuvieron un control, una actualización de la información. Entonces, de tal manera de que actualmente todos esos levantamientos catastrales se rigen y se basan en esta nueva red geodésica. Tenemos cerca de 45 estaciones de rastreo permanente que nos sirve para poder mejorar la precisión de los puntos que podemos generar, en este caso, para diferentes proyectos. Con esto, con esta normativa geodésica, han solucionado el tema de las superposiciones y han logrado el objetivo que se trazaron de tener una cartografía, ¿no?, estandarizada y única a nivel nacional, respaldada por esta red geodésica que para los objetivos catastrales, ¿no?, han sido generados mediante este proyecto de consolidación de la información, ¿no?, que se dio en el año 2007 más o menos, ¿no? Entonces, con esto hemos visto que la cartografía catastral no se realiza ahora arbitrariamente, no se genera a un criterio de una determinada empresa, pública o privada, sino que esta cartografía tiene o debe tener el respaldo de haber sido generada a partir de la red geodésica nacional, de punto de control horizontal como punto de control vertical, ¿no? Bueno, de esta manera doy por finalizado este nuevo tema, penúltimo tema de este tercer módulo de topografía aplicada al catastro. Muchas gracias.